Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política, feliz domingo, qué placer que nos acompañen. Yo de regreso, todos consternados con esta situación tan fuerte que se ha convertido el coronavirus, ya declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Preocupante. Sí, ¿cómo la estás pasando tú con todo esto? Pues no, es preocupante, genera un poco de ansiedad. Yo creo que la mayor incertidumbre es porque no tenemos números exactos, porque no sabemos realmente los planes concretos que se van a seguir. Hay demasiadas críticas con el tema y preguntas con el tema de los exámenes, porque no hay suficientes kits para tomarse los exámenes en todos los Estados Unidos. No sabemos si los números que tenemos ahora, que se han cuatruplicado prácticamente en la última semana, de 400, vamos en 1.200 o más, creo, ya para este cierre de semana. Entonces es muy preocupante porque no sabemos cuántas más personas contagiadas o que han estado contagiadas y no las hemos calculado por la falta de los exámenes. Vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que tenemos que tomar medidas a todo nivel. Y la administración ha estado actuando de manera concisa, de manera rápida. Hemos visto, esto no es un momento para divisiones, es un momento de unificarnos como país, como nación, y de actuar con las medidas que sean correctas para proteger la seguridad y la salud de todos los ciudadanos y los residentes de nuestro país. Se están tomando ya las medidas por parte de la administración. Hemos visto que se ha frenado lo que va a ser en los próximos 30 días en la entrada de personas de la Unión Europea. Básicamente el Reino Unido queda exento de esta medida. Sin embargo, se está tomando con mucha seriedad porque vemos que los números continúan aumentando poco a poco y que, como tú dices, en realidad no estamos todavía listos para un brote enorme que se pueda dar. No se están viendo las suficientes pruebas, pero ya la administración se está moviendo adelante, conversando con todas las personas pertinentes en la industria de la medicina y esperemos que no cunda el pánico, porque también hay que estar serenos en situaciones como estas para poder proyectarnos de la manera correcta. Vemos al gobernador de California, demócrata, alabando los esfuerzos de la administración en este caso. Claro, es una actitud positiva que debe tomarse y que se debe tomar en general, tanto los gobiernos locales como los estatales y también el gobierno federal, que deben tratar de trabajar de la mano. Pero obviamente, Yali, yo creo que lo más importante y el ejemplo que debe dar la Casa Blanca, en este caso el presidente, es dar información que sea real, dar información, no especular en números, no especular tampoco en cómo se va a manejar la crisis. Yo creo que es importante ser un poco más realistas, tener cuidado con la información que se da. Por ejemplo, un problema con la información dada por el presidente cuando hablaba de que había hablado con las compañías de seguros y que no iban a haber copagos para el tratamiento y para los exámenes, y luego tuvo que salir alguien de la Casa Blanca a decir, bueno, no para los exámenes, pero sí copagos para el tratamiento. Es importante que manejemos esta información con mucha cautela, porque sí puede generar más incertidumbre y puede generar más pánico, o lo más preocupante, Yali, es que se pierda la credibilidad, porque ya hay dudas, ya se ha cuestionado demasiado la manera en que el presidente manejó, como comenzó a hablar, diciendo que era algo, que esta enfermedad o este virus no era real, que el coronavirus, en español, era inventado por los demócratas, y se fue perdiendo la credibilidad. Entonces ahora él ha tomado una actitud más tranquila, más positiva, menos política, para unir la nación, y de verdad se le felicita por eso. Y es importante continuar de esa manera, calmado y con la información correcta para ganar credibilidad. Yo nunca escuché al presidente decir que esto era algo inventado por los demócratas. Es una información que me entero ahora por ti, porque nunca la he escuchado. Lo que sí puedo decir es que en cuestiones de salud ya se están tomando las medidas pertinentes, esperando que lo más pronto posible se pueda desarrollar una vacuna. A principios de toda esta situación se dijo que una vacuna se podía llevar hasta un año que se desarrollara. Ahora están viendo métodos de que se pueda acelerar las cosas. El presidente ya ha peticionado, ha hecho la petición al Congreso para que se aumenten los fondos a $50.000 millones para poder tratar todo lo que es en referente al coronavirus. Y también en la parte económica se están viendo diferentes medidas que sí quiero mencionar, que son importantes porque nuestra economía estamos viendo
cómo está impactando esto a los mercados y la perspectiva o la percepción que tienen los negocios al ver todo lo que está sucediendo, al ver que el comercio se está frenando, al ver que los mercados están cayendo básicamente. Y no es que estemos en una crisis económica, pero se puede convertir en eso si no se toman las medidas necesarias, y es por esto que quiero mencionar algunas de ellas. La SBA ya recibió instrucciones de ejercer la autoridad disponible para proporcionar capital y liquidez a los pequeños negocios. Esto es algo importante porque son los pequeños negocios los que sufren y los que mantienen nuestra economía a flote. Quiero también mencionar que para asistir a las pequeñas empresas y a superar estas interrupciones temporales, porque eso sí, esperemos que todo sea de manera temporal, la SBA va a proporcionar préstamos económicos en los estados y territorios afectados. Entonces, estas son medidas importantes que se deben tomar con la sensatez necesaria para poder mantener una economía saludable y a flote después de esta crisis. Totalmente de acuerdo, y retomando pues el tema de cómo comenzó toda esta crisis, el manejo de la administración cuando comenzamos con el virus y con el contagio masivo a nivel mundial. Sí vale recalcar que sí fue al comienzo un manejo erróneo por parte del presidente como un tema político, y lo dijo lo que me decías que no lo habías escuchado, lo dijo en uno de sus rallies, en uno de sus eventos públicos de campaña, y salió en Twitter y salió en varias noticias como CNN, ABC y bueno, y otras noticias importantes de los Estados Unidos y también internacionales, y se le criticó por volverlo un tema de campaña política. Afortunadamente, pareciera que está cambiando esa actitud y ojalá continúe de esa manera, porque en este momento debe ser por el bien de todos los Estados Unidos. Ahora, medidas económicas, hablaste de unas medidas económicas que propuso para las pequeñas y medianas empresas, bueno, sobre todo las pequeñas, porque es muy cierto, son las pequeñas las que más sufren porque no tienen el capital ni los ahorros suficientes para enfrentar la crisis liquidez, como el esas, cash en la claro mano que para sí. poder enfrentar esto. Pero también creo que es importante que nos enfoquemos en la clase trabajadora o las personas que son contratistas, por decirlo así, que no tienen empresa, pero que no son empleados, sino que hacen contratos especiales, ¿no? Como arreglar una o freelance, yarda, como o se les conoce sí, también. Exactamente, porque estas personas, obviamente, al no estar amparados bajo la estructura empresarial, porque podrían quedar por fuera de los beneficios. Entonces también la clase trabajadora que vive el salario mínimo, porque no todas las empresas en Estados Unidos, y para nuestros oyentes y las personas que nos ven en Latinoamérica, en Estados Unidos no existen los beneficios laborales como en países en Latinoamérica que el seguro de salud cubre por lo menos si estás enfermo o vacaciones de casi un mes. Acá no existe eso, no es obligatorio. Bueno, el Congreso dijo hoy, estaba Nancy Pelosi hablando también al respecto, va a haber por 15 días, creo que aproximadamente, Ojalá, 15 o 14 días bueno. sería un proyecto. esto pago. Pero Sí creo que, y de eso también vamos a estar hablando más adelante con nuestro invitado, la parte económica, cómo afectaría esto a la nación, cómo se va a proyectar después de que el coronavirus pase, si Dios quiere que sea lo más pronto posible. Y cuáles serían las consecuencias o las huellas que dejaría esta incertidumbre que hay ahora en estos momentos con los mercados. Creo que también es importante decir que ha sido certera la manera en que se ha manejado el cierre de las fronteras en cuanto a los países que han sido afectados, la entrada de las personas. Sé que algunos no están de acuerdo con esto, pero creo que es la manera más efectiva de evitar la propagación, y así lo están mencionando los expertos. No, y es una realidad, Yali, y es algo que ya está ahí. En algún momento quizás todos vamos a tener que quedarnos en la casa por 14 días. Acá en DC ya ha empezado. Y tenemos que aceptarlo. Y yo creo que todas las personas y sobre todo los dueños de empresas pequeñas, grandes, medianas, tenemos que empezar a pensar, y lo digo tenemos porque soy dueña de una empresa pequeña, y empezar a desarrollar programas y planes de contingencia, trabajar desde la casa, el manejo de la cartera, de los clientes, para no dejar tampoco de trabajar porque sería más duro. Pero sí hay que tomar, es una realidad. Y que en cualquier lugar que vas, yo estuve recientemente en CPAC, que es una reunión
básicamente muy grande que se hace con republicanos, con personas conservadoras del ambiente conservador. Y en CPAC salió la noticia, yo estaba en Miami cuando recibí la noticia de que había una persona que había estado en CPAC y durante los días que estuve por allá, y que la persona había estado, no fue el mismo día que yo estuve, pero ¿Me lo juras? No, sí, fue un día diferente, pero la persona era portador del virus. Entonces, esta persona estuvo cerca del senador Ted Cruz, que se puso en self-quarantine, como le dicen en inglés, se hizo una cuarentena, Claro. se autopuso la cuarentena. Claro. Entonces, no sabes dónde estás. Donde menos te lo imaginas, ahí puede llegar ese momento que estés en contacto con alguna persona. Claro. Entonces, por eso también las medidas de prevención que se están tomando, de mantener cierta distancia social, en ambientes sociales, cierta distancia con las personas con las que estamos conversando y en contacto. Y es que es totalmente cierto. Mira, compartiendo una historia, a comienzos de semana estuve en audiencia en la Corte de Inmigración de Baltimore. Y sí, uno escucha mucho y ya estaba comenzando como el miedo, ¿no? Y la paranoia. Pero cuando estuve ahí, estaba rodeada de tantas personas, tanta gente tosiendo, estaba dentro del elevador y la gente tosía. Se siente el miedo, dice uno, entiendo la fase, qué tan fácil es contagiarse. Y si estamos rodeados y no hay manera de salir corriendo, porque son lugares totalmente cerrados. Evitar ese tipo de situaciones. Y también estaban diciendo que el virus puede básicamente durar de 2 a 3 horas en el ambiente. Entonces es algo de lo que tenemos que estar conscientes, de lo que tenemos que cuidarnos, pero no entrar tampoco en paranoia, porque imagínate, entonces... Pero se siente cuando uno está ahí, lo ve, ve personas enfermas y uno piensa, bueno, ¿quién lo tendrá? ¿Quién si lo tiene, no lo tiene? Y no hay cuidado. Es totalmente normal. Lo más importante es estar preparados de que si llegamos a enfermarnos o tenemos síntomas, de poder ir a tomar exámenes o poder cuidarnos de la manera adecuada para no contagiar a los más vulnerables, que son nuestros adultos mayores. Y veamos ahora cuánto tiempo se lleva lo que va a ser la preparación de esta vacuna. Y cuáles son, falta de recursos por lo menos en los Estados Unidos no va a haber. El presidente lo hizo claro en su discurso desde la oficina oval, dejó muy claro que no se iban a escatimar recursos para lo que sea lo que se necesite para resolver esta crisis. Dejó también claro que lo más importante es la seguridad de los estadounidenses y que esto básicamente ha sido un virus que ha llegado del extranjero y que hay que tomar las medidas pertinentes para poder garantizar la salud y el bienestar de todas las personas que vivimos acá. Bueno, todo el mundo tiene que estar pendiente, estar preparados en su casa. Es extremadamente importante tomar medidas, comenzar a comprar más comida, agua y este tipo de supplies para mantenerlos en la casa. Vas a los supermercados, ya no hay papel higiénico. Sí, prácticamente. No entiendo por qué. Esa parte no la entiendo. De tantas cosas para comprar papel higiénico. No hay papel higiénico. Pero se está viendo y estamos viendo también el incremento de los casos en los diferentes países. Vimos esta semana que Angela Merkel dijo básicamente que en Alemania pudiera ser del 60 al 70% de la población que estuviera infectada con el virus o que pudiera tener ya el virus. Entonces, realmente, y ves personas que entras en contacto, hoy mismo estaba en contacto con alguien que me dice, viajé a Alemania recientemente, aléjate de mí. Entonces, cuando ves este tipo de cosas, eso es lo que es realmente alarmante. Pero también hay que mantener la calma, porque no podemos tampoco volvernos locos con tanta noticia. Yo creo que eso es algo importante que hay que siempre transmitirle a la audiencia, que mantengan la calma, que sigan las indicaciones, que vayan a las páginas del gobierno, que se informen en páginas del gobierno, porque a veces vamos al internet, queremos leer por aquí, por allá, y lo que terminamos es confundiéndonos con tanta información. Entonces, vayan a las páginas que sean .gov para que puedan ver la información correcta, la información por parte del gobierno con cifras oficiales y con medidas preventivas. Y también tomar como medidas personales. Por ejemplo, cuando si las personas en la casa empezaron a mirar nuestras cuentas bancarias, mirar qué decisiones financieras podemos tomar en la familia, los negocios pequeños, simplemente tener el plan A, el plan B, el plan C, tener consideraciones, no tenerlo pensado en caso de que sea necesario. Si hay gastos que no son de inmediata necesidad, no hacerlos y simplemente estar listos en caso de que la parte económica se empeore. Totalmente. Vamos a una pausa comercial y regresamos con mucho más de batalla política y con temas de política, porque lo que pasa es que el coronavirus es todo lo que está en las noticias en estos momentos, pero ya regresamos.
Y regresamos con más de Batalla Política. Yali, ¿quién es el invitado de hoy? Cuéntanos. Hoy tenemos a Isaac Cohen, economista, experto en economía, que nos va a estar hablando un poco de todo lo que van a ser las consecuencias de cómo vamos a ver las cosas después de este coronavirus que nos tiene a todos tan asustados y que tiene fundamentalmente a los mercados en jaque, los tiene súper asustados. Excelente. Entonces, bienvenido Isaac, un placer tenerlo acá. Mi primera pregunta es, ¿qué impactos veremos en los diferentes mercados en los Estados Unidos, ya sea el real estate, el mercado en el comercio, después del coronavirus? Muchas gracias. Efectivamente, uno de los, digamos, de los puntos en donde se ha sentido más el golpe causado por la pandemia, que ahora la Organización Mundial de la Salud la reconoce como una pandemia porque afecta a más de 100 países. Uno de las víctimas, diría yo, más cercanas del virus es el asunto de la bolsa de valores. En Estados Unidos, la bolsa de valores en febrero, a principios de febrero, alrededor del 12 de febrero, había alcanzado la cifra más alta de su historia, de alrededor de 29,000 puntos. Y cuando empezaron a entrar las noticias de la propagación del virus en China, esto empezó a causar una cierta incertidumbre en los mercados. Principiaron a caer los precios de las materias primas, por ejemplo. El cobre de Chile, el mineral de hierro de Brasil, los metales de Perú y finalmente el petróleo. El precio del petróleo se empezó a venir para abajo porque la demanda de petróleo en China y la demanda de materias primas en China se empezó a reducir a medida que el virus tuvo impacto. Eso afectó la confianza en la bolsa de valores. Y una semana después, en la semana del 20 de febrero más o menos, la bolsa tuvo una corrección de 14%. Y a partir de entonces se ha ido viniendo para abajo a medida que se conocen las noticias del impacto del virus, del coronavirus. Isaac, el presidente Trump anunció también medidas para proteger a las empresas privadas, las empresas pequeñas y darles algunos beneficios. ¿Será que necesitamos más medidas, por lo menos dirigidas también a los trabajadores y a los trabajadores independientes que no están constituidos en empresas? Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué otras cosas podemos hacer por los trabajadores? Efectivamente, el discurso del presidente Donald Trump anoche presentó una serie de medidas de carácter económico para poder contener y resistir el efecto de la pandemia y de la crisis en Estados Unidos. Una de las medidas principales es el hecho de que en Estados Unidos no todos los empleados de compañías tienen derecho a licencia por enfermedad con goce de sueldo. Por ejemplo, cuando un trabajador en algunas empresas quiere dejar de trabajar porque está enfermo, lo toma de vacaciones o simplemente no se le paga el salario. Entonces, en una circunstancia como la actual, eso es muy delicado porque mucha gente podría verse sin ingresos a causa del hecho de que no puede ir a trabajar. Entonces, el gobierno y el presidente propuso la medida y se está discutiendo en este momento en el Congreso de darle a los trabajadores que no tengan seguro o que no tengan licencia por enfermedad con goce de sueldo, que lo puedan hacer. Otra medida que se propuso también, que es muy importante, es el hecho de que los exámenes, la prueba para determinar si una persona ha sido contagiada por el coronavirus, sea gratuita para aquellas personas que no tienen seguro médico. Porque en Estados Unidos hay mucha gente que no tiene seguro médico. Paradójicamente, no es una sociedad que tenga un sistema generalizado de salud, como lo tiene Canadá, por ejemplo, o algunos países europeos, e inclusive muchos latinoamericanos. En Estados Unidos no. Los seguros se consiguen a través de la compañía que lo emplea uno, a través del sindicato, a través de la cooperativa, en fin. Pero hay mucha gente que no tiene seguro, mucho trabajador por su cuenta que no tiene seguro. Entonces, estas personas, para que puedan irse a hacer la prueba, es necesario que la prueba sea gratuita.
Isaac, además de las medidas preventivas que está tomando ya la administración Trump con respecto al coronavirus, ¿qué otras medidas se pudieran tomar para poder ayudar? Bueno, el Banco Central, en coordinación con los bancos centrales de todo el mundo, por los principales bancos centrales del mundo, lo que va a hacer y ha dicho, ha anunciado que va a poner mayor liquidez en manos de los bancos. O sea, un banco que necesite liquidez, que necesite efectivo por alguna razón, por operaciones que en este momento no puede cerrar o algo, puede recurrir al Banco Central para conseguir los recursos. Se va a abrir una ventanilla especial para aumentar la liquidez en los bancos por si acaso vaya a haber alguna urgencia de conseguir recursos y que los bancos no tengan disponibilidad. No es el caso todavía. Los bancos de Estados Unidos, el presidente lo dijo anoche, están muy sólidos. En general, la economía de Estados Unidos está en un momento sólido. Lo revelaron las cifras de empleo del mes de febrero, por ejemplo, en donde se crearon 273,000 nuevos puestos de trabajo y la tasa de desempleo bajó a 3,5%. O sea que esto está sucediendo en un momento que la economía de Estados Unidos está fuerte, pero eso no quita que se vayan a tener que tomar medidas de emergencia, como por ejemplo proporcionarle liquidez a los bancos si alguno fuera a tener algunos indicios de escasez de recursos. Existe una gran preocupación sobre la capacidad que tiene la administración y el gobierno de dar los exámenes o hacer los exámenes para detectar el coronavirus. ¿Qué puede hacer esta administración para manejar esta incertidumbre y esta preocupación? ¿Tenemos o no tenemos suficientes kits para hacer los exámenes? Efectivamente, hubo al principio, cuando se detectó la enfermedad y se empezaron a ver los casos, muchos de los casos venían de afuera, venían de China, gente que había viajado a China, que había viajado a Italia, por ejemplo, a Corea del Sur. Cuando se empezaron a ver esos casos, se trató de empezar a distribuir estuches para poder hacer la prueba. Pero lamentablemente la demanda fue aumentando más rápido que la disponibilidad que había de estuches para hacer las pruebas. Y además, en Estados Unidos la situación es muy descentralizada. Los servicios de salud, por ejemplo, pública, corresponden a los estados. O sea, cada estado tiene que tratar de encontrar una solución y el gobierno federal entra a apoyar a los sistemas de salud de cada uno de los estados. Hay entidades federales, como por ejemplo el Centro de Control de Enfermedades con sede en Atlanta, el Instituto Nacional de Salud, que son entidades federales, pero que apoyan a los estados. Entonces, ha habido una diferencia en la forma como en Estados Unidos se ha manejado el tema de una manera más descentralizada y en la forma que lo ha manejado un régimen como el régimen político en China, que es un régimen totalmente centralizado. Y por eso creo yo que se han visto inicialmente algunas dificultades para poder llevar a cabo estas pruebas, que son esenciales, porque si no se hacen las pruebas, no se sabe cuál es el impacto de la enfermedad. ¿En cuánto tiempo se recuperaría el país después de esta situación y en cuánto tiempo se recuperarían los mercados, Isaac? Está comenzando a ocurrir, lamentablemente. Hay estados de la Unión Americana que ya están en estado de emergencia. Yo me encuentro en uno de ellos, por ejemplo, en el estado de Maryland, pero el estado de Washington, por ejemplo, el estado de Nueva York, son estados que ya han empezado a tomar medidas de emergencia y en algunas partes de esos estados han habido, por ejemplo, ya cierres de actividades importantes. Le doy el ejemplo de New Rochelle en Nueva York, en donde se han cerrado las escuelas por 2 semanas. El estado de Maryland, donde yo me encuentro, ha cerrado las escuelas esta tarde por 2 semanas también. Los espectáculos deportivos, los espectáculos, digamos, en donde hay acumulación de personas han sido cancelados. El básquetbol, el béisbol, que son deportes que atraen al público enormemente en Estados Unidos,
pues han sido cancelados por ahora y las actividades que vayan a haber no van a tener público. O sea, vamos a ver partidos de básquetbol en donde no hay público. Bueno, ya vemos países como Italia que están en cuarentena. La gran preocupación es pensando en Estados Unidos. ¿Cree usted que vamos a ver comunidades o ciudades o pueblos pequeños en cuarentena aquí dentro de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que depende todo de la recuperación de la confianza de los inversionistas, porque los inversionistas le han perdido confianza al mercado. Y en eso hay que decir de que son las circunstancias que han venido a contribuir a esta crisis. Y en ese sentido, pues la esperanza es que a medida de que disminuyan los casos, porque hemos visto ya, por ejemplo, que en China los casos han empezado a disminuir, los casos de contagio. Entonces, si ese indicador empieza a ocurrir y se nota un descenso del número de casos, tengo la impresión de que la confianza de los inversionistas se va a recuperar gradualmente. Por otra parte, hay que decir que también las medidas de estímulo que se adopten van a empezar a tener efecto. Las medidas, por ejemplo, los préstamos que se van a dar a través de la Administración para Pequeños Negocios, las licencias por enfermedad que se van a dar. Se habla también el presidente habló en algún momento de una suspensión del impuesto sobre las planillas de trabajadores, lo cual ayuda también. Entonces, en la medida en que se sienta el impacto de todas esas decisiones, creo yo que puede empezar a reducirse la presión. Y en tercer lugar, parece ser que como ocurre con la gripe, cuando el tiempo cambia de la estación de frío, de invierno, hacia una estación de clima más moderado en la primavera, como que el virus tiene dificultades para circular. Y entonces en ese momento también hay un descenso de los casos. O sea que son varios factores los que van a influenciar el hecho de que se pueda retornar a la normalidad. Isaac, sabemos que la SBA va a comenzar a dar préstamos a los negocios afectados y a los estados afectados, pero ahora, ¿está el Congreso moviéndose lo suficientemente rápido para poder hacerle frente a esta crisis? Pues mire, las discusiones esta mañana en el Congreso pues han sido muy estimulantes porque ambos partidos están de acuerdo en que debe hacerse algo. El presidente presentó la iniciativa anoche. La Cámara de Representantes inmediatamente ha aprobado un grupo de medidas. El Senado está disponible para ponerlas en práctica. De manera que hay un consenso bipartidista, diría yo, de que se debe adoptar un paquete de medidas importantes. Y al cerrar el discurso, el presidente anoche lo dijo. Debemos de poner la política de lado por ahora y vamos a tratar de encontrar las medidas que nos ayuden a superar la emergencia. Y yo creo que eso está ocurriendo. Está ocurriendo en el Congreso. Ambos partidos están dispuestos a adoptar las medidas que sean necesarias y el paquete del presidente pues fue la iniciativa que desencadenó esta actividad bipartidista. Isaac, la incertidumbre y la falta de conocimiento son las principales causas del pánico. ¿Qué puede hacer esta administración? ¿Qué puede hacer la Casa Blanca para manejar esta incertidumbre que existe en este momento y reducir el pánico de la comunidad estadounidense? Mire, yo creo que el dato más importante que hay que tener es cuál es la magnitud del contagio. ¿Cuántos casos de enfermedad hay? ¿Qué posibilidades de contagio hay de que estas personas, una vez que se determine el número de casos, de que estas personas, al ponerlas en cuarentena, reduzcan el contagio? Pero no hay manera de saber si la enfermedad está aumentando o disminuyendo si no se hacen las pruebas y si no se conoce el número de personas infectadas. Entonces es esencial tener esos datos. Isaac, muchísimas gracias por estar acá y espero que no sea la última vez. Gracias a ustedes, muchas gracias. ¿Y usted? Estamos de vuelta con más Batalla Política y continuamos hablando un poco de lo que fue este segundo supermartes, mini supermartes. Algo que no esperaba Bernie Sanders con una derrota absoluta.
sin embargo no se quiere retirar de la campaña. Biden tuvo su noche de victoria nuevamente, pero lo veo repetitivo. Cada vez que se para en el podio dice lo mismo, de nuevo, esta es la campaña para todos, que se sienten que los han dejado detrás, que los han dejado atrás. Se oye repetitivo Biden. Pero me gusta que esté llamando a todos los demócratas. Me gusta que haga una invitación masiva a los jóvenes que están apoyando tanto a Sanders. Esa parte me encanta, me gusta que les dirija un mensaje directo donde los llama a sentarse a trabajar con él y donde dice que él también tiene la posibilidad de hablar y de manejar y de crear planes para poder satisfacer esas necesidades que los jóvenes están gritando abiertamente o públicamente. Entonces, esa parte me parece muy interesante. Yo lo que diferiría es que yo creo que está llamando a los seguidores que abrazan el mensaje de Bernie Sanders, el cual es un mensaje socialista, un mensaje que continuamos viendo que los demócratas quieren abrazar, que quieren valorar y que quieren poner en un pedestal, lo cual no es lo correcto. Me imaginaría que obviamente esto es estrategia por parte de Biden, porque necesita el apoyo de cuantos seguidores pueda alcanzar para poder alcanzar los delegados que tiene que tener en unas elecciones generales. Ahora, lo que estoy viendo con todo lo que está pasando con Biden es que el Partido Demócrata sí lo está respaldando full, 100%, pero que de ahí a que él pueda pararse en una elección general y combatir y hacer un combate de tú a tú con Donald Trump, lo veo un poco difícil. Bueno, yo no creo que esté abrazando ideas socialistas de Sanders. Yo creo que lo que está haciendo es dando a conocer su posición de respeto por las necesidades de los demás, de esa parte demócrata que son los jóvenes que están tan preocupados por problemas como el tema de salud, como las deudas estudiantiles que continúan creciendo y con otros temas tan importantes que sí, para muchos les pueden llamar temas socialistas. Yo no creo que sean temas socialistas. Lo que puede ser socialista o lo que es socialista o puede ser criticado es cómo manejar esos temas. Pero lo que está haciendo Biden es reconociendo que existe el problema, que existe un problema en el tema de educación, que existe un problema en el tema de salud y que los quiere escuchar. No significa que hay que tomar programas o proyectos de tipo socialista para solucionarlos. Simplemente lo que se quiere es decirles, mire, los estamos escuchando, ustedes tienen razón. No compartimos la ideología o la idea de cómo solucionarlo, pero sí compartimos su preocupación, que ese es el mensaje. ¿Qué pasa? Que ese mismo concepto fue el que se utilizó bajo la campaña Obama-Biden. No solucionaron absolutamente nada, los préstamos estudiantiles siguen iguales, el sistema de salud está peor que anteriormente porque las primas de los seguros andan por los cielos, no pudieron establecer y como yo siempre he dicho, yo no creo que había una mala intención detrás de Obamacare, pero sí hubo falta de buena ejecución, no lo ejecutaron de la manera correcta, que hay que buscar propuestas nuevas, que hasta los republicanos tenemos que salir con propuestas nuevas para el sistema de salud, totalmente de acuerdo, necesitamos un sistema de salud que funcione en nuestro país, pero no es lo que está proponiendo Biden, no es lo que tuvo Obama y no es definitivamente lo que quiere un Bernie Sanders. Bueno, la cuestión es que cuando hablamos del Obamacare, y lo hemos hablado muchísimas veces, pero también no lo dejaron funcionar. Los republicanos demandaron 2 veces, 3 veces en este momento, está otra vez en la Corte Suprema por tercera vez. Entonces no se puede también poder evaluar algo que no se dejó ejecutar hasta el final. Ahora, decir que no hubo soluciones o que no hubo resultados positivos también es una mentira, porque no podemos desconocer el número tan grande de personas con condiciones preexistentes que están amparadas por el Obamacare y que se han beneficiado de este programa. Obviamente que tiene errores, claro, Yali, tiene errores porque es muy difícil de la noche a la mañana o inclusive tener la fórmula perfecta y mágica que va a solucionar el problema de salud que es de muchísimas décadas atrás, porque es un tema de una industria muy fuerte como es la farmacéutica y una industria médica que ha hecho un lobby increíble en el Congreso para manejar el tema de los medicamentos, de los tratamientos, e inclusive es un tema de las empresas de seguros, porque
hablando con doctores, decían es que si nosotros no cobramos lo que cobramos, no podríamos pagar lo que tenemos que pagar por responsabilidad civil extracontractual en las pólizas que ellos tienen que comprar. Sí, Entonces, son 80.000 temas. Los doctores no están contentos con Obama, que No, eso yo lo sé, las compañías de seguro tampoco. Y los clientes, que es lo que más nos debería preocupar, que es las personas que estarían beneficiándose de un Obamacare, no están contentas tampoco porque las primas no son costeables. Entonces, pasando un poco y saliendo de lo que es el Obamacare como tal, estábamos hablando un poco de lo que fue el supermartes para Biden. Lo que esto significa es que recibe el apoyo de la gran mayoría. Elizabeth Warren todavía no ha dicho su decisión, no ha dado su decisión sobre a quién le va a brindar ese apoyo, pero ya se van a empezar a perfilar lo que van a hacer el floreo de Biden con las propuestas de quién pudiera ser su vicepresidente y ver cómo se vería una fórmula de Biden y esa persona proyectándose hacia lo que va a ser un combate directo con la fórmula Trump-Pence. Entonces, veremos también ahí cómo el electorado percibe esta nueva fórmula. A Biden le funcionó la de Obama anteriormente porque era Obama-Biden, pero ¿tiene Biden la fuerza, tiene Biden el vigor suficiente para combatir con un Donald Trump? Bueno, vamos a ver qué pasa. Estas elecciones nos han traído muchas sorpresas, cosas que no esperábamos están sucediendo. Entonces es muy pronto, yo creo que para poder realmente determinar si va a tener la fuerza o no. Hay muchas maneras y muchas estrategias políticas también y personales que puede utilizar Biden y su fórmula para la presidencia, para combatir o para ganarle a Donald Trump. No me preocupo tanto, yo pienso que hay que darle espacio a que el Partido Democrático encuentre la mejor pareja o la mejor persona para que acompañe a Biden en estas elecciones. Ahora, lo más importante que yo pienso que se debe rescatar de todo este ejercicio es que finalmente el Partido Demócrata se unió. Finalmente vemos los intereses encaminados a un solo punto y es ganar las elecciones del 2020 y eso es positivo, independientemente de cuáles van a ser los resultados. No, para ustedes no, pero sí es muy positivo porque esto genera la sensación, Yali, que al final todos tienen que el interés común prima por el interés sobre el interés particular y eso debe ser algo muy importante para todos los partidos políticos. Sí, entonces, ojalá fuera así, pero la realidad es un poco distinta con lo que está sucediendo. Sí, lo están apoyando a Biden, sí, el Partido Demócrata lo está respaldando. Sin embargo, hay un interés en común y es el que no salga un Bernie Sanders porque saben que destruiría totalmente al partido. Entonces están de cierta manera, hasta cierto punto, obstruyendo un poco una vez más, porque esto ya pasó en el 2016 con Hillary y con Bernie, y Bernie se quejó al respecto. Salieron todos aquellos emails del DNC diciendo que no estaban de acuerdo con Bernie y toda esta situación, y ahora vuelve de nuevo todos en pandilla, todos contra Bernie. Y yo bien, o sea, el último candidato que quiero ver por ningún partido sería un socialista, pero sí estamos viendo esto sucediendo. Una cosa interesante con Bernie Sanders es que yo creo que él quiere debatir con Biden sobre un escenario y es lo que estamos viendo. Van a esperar a este próximo debate demócrata, que por cierto iba a ser en Arizona y ahora es en D.C., ya que se va a dar aquí en D.C. porque por todo lo del coronavirus, por este miedo que hay con todo lo que está sucediendo y aconteciendo con respecto al coronavirus, pero creo que Bernie quiere debatir con Biden para destruirlo sobre el escenario porque sabemos que ese no es el fuerte de Joe Biden. Bueno, yo creo que es importante que se le dé la oportunidad a Sanders de que debata con Biden y que no sé si va a ser la última vez, si es la última vez, probablemente, para que también quede el mensaje de él. Yo creo que yo soy más de la filosofía que hay que escuchar a todo el mundo, aunque no compartamos. Democracia. Claro, es una democracia. Yo no estoy de acuerdo con la posición extremista de Donald Trump, con sus posiciones antimigrantes, racistas, de supremacía blanca, etcétera. Pero hay que escucharlo, pero también lo escucho y trato de escucharlo con objetividad para sacar lo bueno y dejar lo malo, o lo que estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Y es importante también, y lo siento como demócrata, escuchar a Sanders para realmente todo
su ¿Locura? No, estaba buscando una mejor palabra, como el mensaje que él repite una y otra vez, que es catalogado como socialista. ¿Su narrativa? Su narrativa, pero todavía tengo otra palabra ahí que no puedo decir, no me sale. Es lo más importante detrás de toda esa narrativa socialista, es de pronto los verdaderos problemas, ¿no? De por qué se genera esa conversación con los jóvenes y con las personas que están tan de acuerdo con las ideologías socialistas. Y eso es lo que se tiene que rescatar. Y de verlo en un debate es importante y ojalá, bueno, yo no soy Biden ni trabajo en el grupo de él, pero que eso se rescate para que de alguna manera se pueda llegar a todo. No, solo que se rescaten los problemas y las preocupaciones, no la fórmula para el remedio. Los problemas y las preocupaciones yo no creo que se deban rescatar con las soluciones que está proponiendo un Bernie Sanders. No con las soluciones. Yo creo que en lo que vamos a ver de este debate aquí en D.C. va a ser a un Joe Biden tratando de imponerse. También vimos el video que se hizo viral discutiendo con un trabajador recientemente, diciéndole que estaba lleno de, bueno, la palabra explícita que usó no la voy a usar, pero yo creo que ya él se está como que preparando mentalmente, subiendo un poco el tono para que no lo sientan en una posición inferior a un Donald Trump, para que vean un carácter fuerte, un carácter más impositivo. Y quisiera ver cómo se va a proyectar antes Bernie Sanders con esta actitud y cómo Bernie va a responder a este nuevo character que está creando, este nuevo personaje que está creando Joe Biden. Yo creo que lo más importante es que Sanders no tome este debate y la decisión del pueblo como algo personal o como un ataque o como una obstrucción a su candidatura por parte del Partido Demócrata, una conspiración o algo así, sino que lo tome simplemente ¿Pero como... cómo lo va a tomar si ya lo ha visto que ha sucedido anteriormente? Pero no es cierto, porque no es el Partido Demócrata no le dice no va persona por persona a decir vote de esta manera o vote de la otra. La mayoría de demócratas no queremos extremos, porque estamos cansados. Si criticamos a Donald Trump por ser extremistas, no tendría lógica votar por un Sanders que es tan extremista, pero con diferente ideología. Lo que queremos es alguien que nos una, es alguien que pueda negociar y sobre todo, Yali, que tenga la posibilidad de sentarse en la mesa con republicanos en el Congreso, porque si no... Sí, y eso no es algo que tiene un Bernie Sanders definitivamente de su lado. Lo que sí, el presidente Trump dijo que recientemente en una conferencia dentro de la oficina Oval, que precisamente que Joe Biden fue una de las razones por las que él decidió encaminarse a la presidencia de los Estados Unidos y hacer esa carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos, postularse. Entonces, le daría gusto, parece, debatir con Biden cuando llegue el momento. Bueno, vamos a ver cómo determinado. Vamos a una debate. pequeña pausa y regresamos con nuestro acuerdo aquí en Batalla Política. Ya estamos de vuelta acá con más Batalla Política, cerrando nuestro segmento. Yo creo que ponernos de acuerdo en toda esta situación del coronavirus, que hay que tomarlo con cautela, como tú mencionaste, dejar que los expertos hablen, que digan, que sean ellos los que tengan la última palabra y que la administración continúe de la manera que ha estado hasta ahora, tomando las precauciones que se deben tomar y las medidas que se deben tomar para la mejoría de aquellos que ya están infectados, también para, medidas preventivas para nuestra economía y para mantener la salud y la seguridad de los estadounidenses. Yo creo que ponernos de acuerdo acá en Batalla Política es un mensaje también para todos de que en estos momentos, y aunque vuelvo y lo digo y reitero, no me gusta mucho ese presidente, pero me gustó lo que dijo, es un momento de que nos unamos como nación. Y acá en el programa también lo podemos hacer. Claro que sí. Exactamente, Claro unirnos porque tenemos el mismo interés. El mismo interés. Y yo creo que no cunda el pánico, que como dije anteriormente, que vean las páginas de información, cuando vayan a buscar información, que chequen las páginas gubernamentales, no cualquier sitio en internet, para que estén al tanto con información certera, verídica, con cosas que les vaya a proveer tranquilidad a la hora de proceder en cualquier caso de emergencia. Y el que no cunda el pánico, Yali, que no signifique tampoco que no tomen en serio las medidas preventivas. Sí. Se preparen, que tomen estas medidas, sobre todo de higiene, si están enfermos, que se queden en la casa,
que no salgan al público, que compren suficiente comida, bebidas, etcétera, para estar preparados en caso de una emergencia, que se preparen económicamente. Que no cunda el pánico tampoco, no es el mensaje que, no me importa, no va a pasar nada. Sí. No, hay que tomarlo con mucha precaución, con seriedad, pero tranquilos. Porque obviamente todo lo que está sucediendo es grave, Sí, es una es muy pandemia. Hacía muchísimos años que no se veía algo como esto y vamos, en estos momentos que se informen y sobre todo, lo vuelvo y lo digo, no es un momento para partidismo, es un momento para estar unidos, para influir sobre cualquier decisión que puedan tomar en cuanto a lo que esté haciendo el Congreso, con una opinión positiva, con una actitud positiva para poder encontrar el mejor resultado al final del túnel. Excelente mensaje para nuestros congresistas republicanos y demócratas. Para ambos. Que se unan y trabajen por nosotros. Y que hagan las cosas rápido, Sí, porque en esto el tiempo es clave, es oro. y lo necesitamos. Claro que sí. Y ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. De aquí le agradecemos mucho en Batalla Política que cada vez que nosotros estemos acá debatiendo, usted sea parte de este debate, que nos escriban, vemos los comentarios por YouTube, así que por favor no deje de hacerlo, un placer. Y con eso nos despedimos hoy, Joan. Muchísimas gracias.